Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. 15 secretos profundos del mundo de Mermaidia. Elina fue la primera Barbie protagonista que tuvo que renunciar a sus alas para salvar a alguien. En Mermaidia, Elina enfrenta un dilema que no se había visto antes en ninguna película previa de Barbie. Para rescatar a Nalu, debe entregar sus alas, es decir, lo que más la define como hada. Este giro no solo es emocional, sino que marcó un precedente dentro de la franquicia porque hasta entonces Barbie siempre obtenía poderes o ayudas extras, pero nunca perdía algo tan importante. La escena en la que Elina acepta transformarse en sirena representó un cambio fuerte en la narrativa, mostrando que el sacrificio también es una forma de heroísmo. Además, esta decisión permite explorar Fairytopia desde una nueva perspectiva, ya que Elina se ve obligada a conocer el mundo marino sin su habilidad habitual para volar. Esta vulnerabilidad aportó una profundidad inusual en películas destinadas al público infantil. Muchos fans consideran esta renuncia como uno de los momentos más memorables de toda la saga. 2. Mermedia introdujo a los Mirmensajes, uno de los sistemas de comunicación más creativos del universo Barbie. Un detalle que muchos pasan por alto es el peculiar método de comunicación acuática conocido como Mirmensajes. Estos mensajes viajan dentro de burbujas luminosas que se desplazan por corrientes específicas del océano. Este sistema fue creado por el equipo de producción como una forma visualmente atractiva y fácil de entender para transmitir información en un entorno sin cartas, humo o señales aéreas. Lo curioso es que el concepto se inspiró en los tubos neumáticos que antes se usaban en bancos y oficinas para enviar documentos de un lugar a otro. La idea era adaptar ese mecanismo, pero con un toque mágico y marino. Aunque aparecen poco en la película, los Mirmensajes se volvieron muy simbólicos porque muestran que el mundo submarino de Mermedia tenía su propia tecnología natural y no dependía de elementos de la superficie o de Fairytopia. Es una de esas pequeñas invenciones que enriquecen la construcción del mundo sin que el público lo note del todo. 3. Nalu fue el primer personaje masculino de alto rango en Fairytopia, con un rol activo en la trama. Antes de Mermaidia, los personajes masculinos en este universo tenían apariciones breves o eran figuras decorativas sin mucha participación en la historia. Pero Nalu rompió esa dinámica al ser presentado como un príncipe merman respetado, valiente y con una personalidad que influye directamente en el desarrollo de la película. Lo interesante es que su secuestro no lo muestra como un simple premio o alguien pasivo. Su conocimiento del océano y su actitud desafiante complican los planes de la Averna y obligan a los villanos a actuar con rapidez. Esto permitió que la historia introdujera un conflicto distinto, porque por primera vez el rescate dependía tanto de habilidades externas como de la resistencia y astucia del propio personaje capturado. Además, su presencia amplió la diversidad del elenco, mostrando que Fairytopia no estaba formado solo por hadas y criaturas mágicas femeninas. Gracias a él, el universo se volvió más equilibrado y variado. 4. La transformación de Elina en sirena se diseñó para reflejar emociones, no solo un cambio físico. El proceso en el que Elina deja de ser un hada para convertirse en sirena no fue pensado solo como un efecto bonito. Los animadores diseñaron la secuencia expresamente para simbolizar el desprendimiento emocional. El brillo de las alas apagándose, el movimiento del agua rodeándola y la calma final representan aceptación, transición y un renacer personal. Esto fue un reto técnico importante, porque el equipo de animación buscaba que el espectador sintiera la mezcla de miedo, valentía y nostalgia que vive Elina. En vez de hacerlo rápido o exagerado, la escena tiene un ritmo suave y casi ceremonial. Para muchos miembros del equipo, esta fue una de las secuencias más delicadas de trabajar por la carga emocional que implicaba. También marcó un estilo de transformación diferente al de otras películas de Barbie, donde los cambios suelen ser más festivos o glamorosos. Aquí, en cambio, se apostó por transmitir profundidad y significado. 5.
La flor inmunoalfa del pantano fue inspirada por plantas reales que responden al entorno. En Mermaidia aparece la inmunoalfa, una flor que libera un aroma capaz de proteger a quien la consume de ciertos peligros. Aunque la flor como tal es fantástica, su concepto viene de plantas reales que reaccionan a estímulos del ambiente, como las mimosas que se cierran al tacto o las plantas carnívoras que atrapan insectos. Los guionistas querían una planta que pareciera mágica pero con una base creíble, así que mezclaron la idea de resistencia natural con la noción de antídotos vegetales utilizados desde la antigüedad. Además, la inmunoalfa funciona como elemento narrativo clave porque obliga a Elina a internarse en un pantano lleno de obstáculos. Gracias a esta planta, la película enseña que la naturaleza puede ser tanto protectora como desafiante. Su diseño visual se basó en flores bioluminiscentes, lo que explica su brillo característico. Es un ejemplo perfecto de cómo el mundo de Mermaidia mezcla fantasía con inspiración botánica real. 6. El diseño de Mermaidia se inspiró en arrecifes reales que fueron estudiados por el equipo de producción. Aunque la película está llena de fantasía, el aspecto visual de Mermaidia no nació solo de la imaginación. Los artistas analizaron fotografías de arrecifes de Australia, Belice y Filipinas para capturar la sensación de ecosistema vivo. No copiaron las especies reales tal cual, pero sí tomaron ideas de corales, anémonas y bancos de algas para crear un ambiente que se sintiera orgánico. La idea era que el espectador notara que Mermaidia tenía su propia lógica natural, aunque fuera mágica. Muchos colores intensos surgieron de observar cómo la luz se filtra bajo el agua, lo cual genera tonos que en la superficie no existen. Incluso algunas zonas del reino se hicieron más oscuras para reflejar cómo los mares profundos cambian la visibilidad. Todo esto buscaba una sensación de inmersión realista, pero sin perder el toque de cuento de hadas. Es un detalle poco comentado, pero explica por qué el mundo submarino luce tan vivo y coherente. 7. La escena del laberinto de algas fue creada para representar ansiedad sin usar palabras. El laberinto de algas en la película no es solo un obstáculo físico, fue diseñado desde la animación para transmitir la sensación de perderse interiormente. El objetivo era que los niños entendieran el estrés y la confusión incluso sin un diálogo explicándolo. Por eso las algas se mueven de forma caótica, cambian de color lentamente y se cierran alrededor de los personajes como si reaccionaran a sus emociones. Este efecto visual funciona como una metáfora sencilla de cómo la preocupación puede nublar el juicio. Los animadores dijeron en entrevistas que querían que la escena se sintiera un poquito incómoda, pero no aterradora, para mantener el equilibrio entre tensión y aventura. También usaron música repetitiva para generar la sensación de ciclo, como cuando una persona no encuentra salida mental. Esta secuencia es un gran ejemplo de cómo una película para público infantil puede transmitir emociones complejas sin volverse pesada ni demasiado directa. 8. La personalidad de Beeble en esta película fue modificada para hacerlo más expresivo sin depender de diálogos. En Mermaidia, Beeble destaca más que en la primera película debido a un ajuste deliberado en su animación. El equipo buscaba que su humor no dependiera siempre de sonidos absurdos, sino de su lenguaje corporal. Por eso se le añadieron movimientos más redondeados, miradas exageradas y cambios de ritmo en cómo reacciona al entorno. Esta técnica, muy usada en animación clásica, intenta que incluso un personaje que no habla se sienta vivo y pueda transmitir ideas complejas sin decir palabras. En Mermaidia, Beeble actúa como un termómetro emocional. Cuando la aventura se pone tensa, él expresa nervios. Cuando hay humor, él rompe la seriedad. Cuando Elina está dudando, él muestra preocupación. Este ajuste hizo que el público conectara más con él y que dejara de verse solo como comic relief básico. De hecho, muchos fans consideran a Mermaidia como la película donde Beeble realmente brilla por primera vez. 9. Las sirenas de Mermaidia no siguen la típica idea de princesas acuáticas, sino que fueron diseñadas como guardianas del entorno.
Algo curioso es que las sirenas de esta película no se presentan como seres pasivos o meramente decorativos. Todo lo contrario. El concepto detrás de ellas era mostrar guardianas del equilibrio marino. Sus diseños mezclan elementos de guerreros suaves, como brazaletes o marcas en brazos, con rasgos de animales acuáticos, como colas con patrones inspirados en peces tropicales. Lo más interesante es que su rol no es gobernar palacios, sino cuidar rutas, plantas y criaturas del océano. Se quería romper con la imagen clásica de sirena que canta y espera, mostrando un mundo donde las sirenas tienen responsabilidades y conocimientos prácticos sobre su entorno. Esto también ayudó a diferenciar Mermaidia de otros reinos de Barbie que sí se enfocan en la realeza y la magia tradicional. Gracias a esta visión, el universo submarino se siente activo, dinámico y basado en cooperación más que en jerarquías. 10. La idea del Veritas, el agua que obliga a decir la verdad, está basada en mitos antiguos sobre fuentes reveladoras. En la película aparece el Veritas, un agua mágica que hace imposible mentir. Este elemento no surgió de cero. Los guionistas se inspiraron en mitos de culturas antiguas que hablaban de manantiales capaces de revelar secretos. En Grecia existían leyendas sobre aguas que castigaban a quienes juraban en falso, mientras que en narraciones medievales se mencionaban pozos con propiedades purificadoras del espíritu. Al adaptar estos conceptos, la película creó una versión infantil y sencilla de estas historias, donde la verdad se vuelve inevitable sin necesidad de castigos. Lo interesante es que este recurso narrativo no solo genera tensión en la trama, sino que también funciona como una prueba moral para los personajes. Además, el diseño visual del Veritas, más claro y luminoso que el resto del agua, refuerza la idea de pureza. Es un detalle pequeño, pero conecta el mundo de Fairytopia con una tradición muy antigua de relatos que usan el agua como símbolo de sinceridad. 11. La película fue la primera en la saga donde el villano casi no aparece en pantalla, pero su influencia domina toda la historia. En Mermaidia, Laverna es la antagonista principal, pero aparece físicamente muy pocas veces. Aún así, su presencia se siente en cada escena, porque todas las decisiones importantes de los protagonistas están impulsadas por su plan. Esta estructura es muy poco común en las películas de Barbie de la época, donde los villanos solían estar presentes, hablar mucho o tener enfrentamientos directos. Aquí, en cambio, se muestra un tipo de amenaza invisible, que depende más de tensión ambiental que de confrontaciones. Esta elección narrativa permitió crear un ambiente más misterioso, donde el peligro parecía estar en todos lados sin necesidad de mostrarlo. También hizo que el espectador se concentrara más en los retos del viaje que en el típico intercambio entre héroe y villano. El equipo creativo dijo que querían una sensación de sombra que se extiende, en lugar de un enemigo obvio. Este estilo aportó madurez al desarrollo de Fairytopia, mostrando que el peligro puede ser psicológico, estratégico y no siempre ruidoso. 12. El viaje de Elina es intencionalmente lineal para que los niños entiendan de forma subconsciente la idea de misión de resistencia. A diferencia de otras películas de Barbie donde la aventura tiene giros bruscos o múltiples caminos, Mermaidia fue diseñada como un recorrido muy claro: inicio, obstáculos, destino. Esto no fue por simplicidad creativa, sino para transmitir la sensación de un esfuerzo continuo y sin descanso. Según entrevistas del equipo, querían que los niños percibieran emocionalmente lo agotador que puede ser un viaje contrarreloj, aun cuando no comprendieran la estructura narrativa. Por eso, cada obstáculo aparece justo cuando Elina recupera un poco de aire, dando la impresión de que ella jamás puede detenerse. Esta linealidad no vuelve la historia predecible, sino inmersiva, porque el espectador siente que va avanzando junto con la protagonista. Además, permite que los retos se perciban como escalones crecientes, no como eventos sueltos. Esta técnica es común en relatos épicos, pero fue rarísima dentro del cine infantil temprano de los 2000. Mermaidia la usó de forma muy sutil y efectiva. 13. El personaje de Nori se creó para romper la idea de que todas las amigas de Barbie deben ser amables desde el principio.
Nori destaca inmediatamente porque no encaja en el estereotipo clásico de aliada perfecta, tan común en películas de Barbie. Ella es brusca, impulsiva y desconfiada, especialmente hacia Elina. Esta personalidad fue diseñada no para que el público la vea como antagonista, sino para mostrar que la cooperación no siempre nace de la simpatía inicial. Según los guionistas, querían representar un encuentro entre dos personalidades incompatibles, que aún así aprenden a trabajar juntas. Esto era algo poco habitual en películas infantiles, donde la amistad suele surgir rápido y sin fricciones. Con Nori, sin embargo, se buscó enseñar que incluso personas con carácter fuerte pueden ser leales, inteligentes y valiosas. Su evolución no depende de un cambio drástico, sino de pequeñas acciones que revelan su verdadero compromiso. Esta complejidad hizo que el personaje fuera muy querido por fans que apreciaron una figura femenina distinta, más áspera, pero auténtica, y necesaria para equilibrar la historia. 14. La película introdujo un tipo de magia basada en el entorno, no en hechizos personales, para diferenciarla del resto de Fairytopia. A diferencia de otros lugares del universo Barbie, donde la magia proviene de varitas, habilidades personales o energía interior, Mermedia presenta un tipo de magia completamente distinta. Depende del ambiente. Las plantas, el agua, los colores del océano y hasta las criaturas influyen directamente en lo que los personajes pueden o no pueden hacer. Esta decisión se tomó para demostrar que Fairytopia tenía regiones con reglas muy diferentes entre sí, casi como países con culturas propias. La magia de Mermedia no puede trasladarse a la superficie porque está conectada al ecosistema marino. Este concepto obliga a Elina, que viene de un lugar donde las hadas son el centro de todo, a adaptarse a un mundo donde ella no controla nada. Es un enfoque muy interesante, porque convierte al entorno en un personaje adicional. También abre la puerta a entender cómo funciona la diversidad mágica dentro de Fairytopia, sin caer en explicaciones complicadas. 15. El diseño de sonido de Mermedia fue uno de los más experimentales de la saga, usando capas de audio para imitar ecos submarinos. Aunque la animación es lo más visible de la película, un detalle poco comentado es su diseño de sonido. El equipo trabajó con varias capas de audio para dar la impresión de estar bajo el agua sin afectar la claridad de los diálogos. Normalmente, los sonidos submarinos reales son muy apagados, pero eso haría imposible escuchar a los personajes. Entonces, crearon un eco suave, una mezcla ligera que simula que el sonido rebota en superficies líquidas. También añadieron burbujas, vibraciones y tonos graves que aparecen solo en momentos clave, como escenas de tensión o lugares muy profundos. Incluso los efectos en la voz de los seres marinos fueron modificados para darles un toque envolvente pero cálido. Esta experimentación fue tan exitosa que varias técnicas sonoras se reutilizaron en películas posteriores, aunque nunca con tanta intensidad. Mermedia logró así un ambiente auditivo que acompaña visualmente al mundo, haciendo que el espectador se sienta dentro del agua sin perder claridad. ¡Hola! Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!